el bucio en Canarias, lenguaje y cultura. La primera presentación tuvo lugar el día 17 de diciembre en la Universidad de La Laguna, que fue un evento organizado por el Grupo Folclórico de la Facultad de Educación, no por la AFU, ¿no? Porque somos cosas distintas, ¿no? Nosotros somos el Grupo Folclórico de la Facultad de Educación, que estamos cumpliendo 38 años. Entonces, ese acto fue organizado por el Grupo Folclórico de la Facultad de Educación y por el Aula de Etnografía. Y en esa ocasión, el libro lo presentó Pedro Hernández Hernández, también conocido como Pedro Hernández Juanir, que es catedrático jubilado de Psicología de la Universidad de La Laguna. Y luego en Buenavista del Norte, la presentación tuvo lugar el día 27 y en esa ocasión intervino Álvaro Hernández Llanes, que es licenciado en Historia y que es archivero del Ayuntamiento del municipio de Los Silos, ¿no? Personas magníficas. Y les puedo decir que las presentaciones estuvieron muy bien. La persona que hizo la introducción no dijo, ¿no?, la razón por la cual David está hoy presentando el libro, ¿no? David fue alumno nuestro y a veces discutíamos y nos partíamos la boca, ¿no? Muchas veces, porque esa es también la mejor manera de avanzar, ¿no? Ya para papas fritas está otra gente, ¿no? La gente tiene que ser crítica, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Porque David esto es una persona también con muchas inquietudes, lo conozco hace un montón de años, hemos colaborado en los eventos que la agrupación Silvo Herreño, Yo Silvo, perdón, ha promovido en un montón de sitios. También estuvimos en las primeras jornadas de Silvo Herreño, que se celebraron en mayo pasado, ¿no? En mayo del año pasado en la Isla del Hierro, que también fue un evento tremendo. Se hizo también una mesa redonda después en la Facultad de Educación y en esa mesa redonda se trataron también aspectos relacionados con el Silvo Herreño, ¿no? Es decir, ese es el motivo por el cual David está hoy presentando el libro. Nosotros cuando le encargamos el prólogo a alguien, y cuando le pedimos a alguna persona que nos presente el libro, no pensamos únicamente en los popes, ¿no?, ni en los supercolocados. Siempre buscamos a gente comprometida, a gente que se haya batido el cobre luchando por los valores de la cultura tradicional de nuestra tierra. Esa es la razón por la cual David Díaz Reyes está aquí hoy presentando este libro. Bueno, intentando presentar este libro. Creo que el libro va a tener una presentación más allá de las palabras que voy a decir. Voy a poner, primero que nada, buenas tardes y gracias por estar en este evento. En realidad van a ver mucha humanidad tanto en la presentación, lo que voy a comentar, pero sobre todo lo que luego va a comentarnos Manolo, porque habría mucho que decir de Manolo, y el currículo de Manolo ya se habló bastante ahora mismo, y como dijo ella, es un resumen, porque Manolo daría para mucho rato. Iba a comentar lo que dijo Manolo, que fui alumno suyo, y nos partíamos la boca, tiene razón. Es cierto que alguna cosa no puede estar de acuerdo con él, y vino bien porque yo aprendí mucho de esos debates. En realidad tenía demasiado que aprender. En aquel momento yo pensaba que me comía el mundo, pero de lo principal que aprendí fue el respeto a la tradición, sobre todo el respeto a las personas mayores, lo que llaman los maestros y maestras de la tierra. Porque realmente cuando se habla de un tema, por ejemplo, como el del bucio, no podemos centrarnos, por ejemplo, en ir a una biblioteca, a abrir documentos uno tras otro y escribir de lo que podemos encontrar sobre el bucio, porque no vamos a ver mucho escrito sobre el bucio. Porque la cultura del bucio es la cultura del campesino, la cultura del pescador, la cultura del pueblo que no es el más pope, como dijo él, digamos, no sería la cultura del que está bien colocado, bien situado, no es la cultura del cacique generalmente, sino la cultura del pueblo. Y la cultura del pueblo no vamos a encontrarla, por lo menos no vamos a encontrar toda la cultura del pueblo en las bibliotecas. Tenemos que ir a la calle, tenemos que ir a los vecinos. Y sobre todo un caso como el del bucio, que es una tradición que desgraciadamente ha ido a menos, por lo menos hasta mitad del siglo XX tenía mucha fuerza, pero después ha ido a menos. Pues tenemos que hablar con personas mayores y tenemos que tener la paciencia, sin prisa, para hablar con ellos tranquilamente y con calma. Como una vez me dijo un profesor que tuve, que está aquí al lado mío, me dijo una vez:
pero esto, David, tú eres un apurado, me dijo, si tienes que beberte 25 o 24 vasos de vino con ellos, te los tomas, ¿no? Como diciendo con calma. Yo creo que 25 le parecieron mucho, por eso me dice siempre 24. Bien. El caso es que es una anécdota que siempre cuento porque yo al principio pensé que, bueno, un poco exagerado, pero con los trabajos de investigación que he realizado, sobre todo ya les comentó antes la presentadora, que se trataba sobre el tema del lenguaje silbado, efectivamente, tienes que tener mucha calma porque hay mucha información que no te dan pronto. Y en eso Manolo es un grandísimo maestro, no solo mío personal, sino de otras tantas muchas personas. Y todo lo que ha aportado, todos esos libros que se comentaron y otros muchos más artículos, pues bueno, ya supongo que el tiempo pondrá las cosas a su sitio y pondrá en grandísimo valor, que ya lo hace, pero que yo considero que todavía mucho más. Sobre el libro en general, decirles que sí, efectivamente es la segunda edición. La primera edición era muy delgadita. El libro no es que haya sido revisado y ampliado, es que está muy ampliado. Realmente la información es brutal. Con respecto al primer libro hay mucha más información, mucho más completo. Y podemos destacar un par de pinceladas que quiero antes de la intervención de Manolo, como por ejemplo precisamente el origen del buceo de las islas. Todos lo relacionamos con la cultura guanche, ¿verdad? Por las esculturas y pinturas que hay por ahí, esas primeras referencias, no hay muchas, pero las referencias, por ejemplo, del siglo XVII, cuando escribía Marín de Cuba, referido a los indígenas de Gran Canaria, ya hablaba del uso de las bocinas, de los bucios, las caracolas, depende, cada isla tiene sus denominaciones, aunque bucio se ha ido imponiendo, hay denominaciones por isla. Bucio, una palabra que, como Manolo mismo comentó, parece indicar que es su origen portugués, donde además se dice a sí mismo bucio. Tiene ciertas variedades. Aquí en las islas tenemos dos variedades, no sé si es alguna de las que tienes por ahí, la que llaman la Charonia lampas, que es como cogida en más profundidad. Sí, esta. La Charonia lampas. Esa es enorme. Sí, Sí. esta, después le cuento la historia también de esta Charonia lampas, ¿no? Uh-huh. Vive a más profundidad, 40 metros, 50, 150 metros. A gran profundidad, ¿no? Y la otra, la que va a romper David, es esta, La Charonia que variegata. es más tosca, más pequeña, es la Charonia variegata. Y suele vivir cerca de la costa, a 1 metro, 2 metros de profundidad. E incluso cuando el mar baja mucho, gente de San Pedro de Daute, en Carachico, han visto a la Charonia variegata comiendo cangrejos, ¿no? Cangrejos blancos, ¿no? Se alimenta de eso. Y también los pulpos acechando a la Charonia variegata también para comérsela también, ¿no? La costa es también un desafío, ¿no? La competencia es tremenda, como ocurre en todos los niveles de la vida, ¿no? Aparte de estas variedades que tenemos aquí en Canarias, algunos nuestros emigrantes lo han traído también del Caribe, y tenemos la variedad Strombus gigas que si no me equivoco es la que tenemos por allá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa precisamente me la trajeron a mí de antepasados de Cuba. Y bueno, aparte de las variedades que aquí se han utilizado históricamente, también quiero resaltar, porque de la lectura del libro me llamó poderosamente la atención cómo el bucio tiene su propio lenguaje comunicativo y cómo incluso ha tenido conjunción con el tema del silbo, porque no es solamente o es bucio o es silbo, a veces es las dos cosas. Y me llamó la atención el ejemplo, el caso de los pescadores en la isla del Hierro, ¿verdad? Al llegar, sí. tocar el bucio y ser desde la costa. Los otros que le silbaban para decirles que se habían dado por entendidos, que ya llegaban y a lo mejor necesitaban que le echaran una mano pues, para sacar la barca. No, y también cuando aparecía la Guardia Civil y estaban los pescadores, ¿no? Capturando pescado con petardos, con cartuchos, se tocaba el bucio para alertarlo y después mediante el silbo se les decía qué era lo que ocurría. Hay también dos pueblos de La Gomera, Igualero e Imada, pueblos próximos. Y ahí también ocurría algo parecido. Cuando moría una persona en Igualero, se tocaba el bucio, ¿no? Y los de Imada escuchaban. Y después con el silbo le decía, ¿qué es lo que pasa? Y le decían desde Igualero, que murió fulanito de tal, y mañana es el entierro. Es decir, también esas dos formas de lenguaje muchas veces se han complementado en las islas, ¿no? El lenguaje buceado y el lenguaje silbado. Dos auténticas joyas culturales. Exacto. Y dos formas de lenguaje milenarias que han desaparecido de un montón de lugares y aquí se han mantenido. Otro apartado de la cultura tradicional desprestigiado, infravalorado, porque hay también otras formas de lenguaje tradicionales, el lenguaje del fuego, el lenguaje de los majanos, la huira, etcétera, etcétera, ¿no?
auténticas joyas culturales que deberían prodigarse y en el sitio conveniente, ¿no? El sitio conveniente no es otro que los centros educativos, ¿no? Toda esta riqueza cultural hay que llevarle a los centros educativos, no, Sí. no los centros de los menuditos, de los ratoncitos, sino que también a los institutos, a la universidad, ¿no? Sí, Porque una de las también en la cosas... universidad la cultura tradicional tan desprestigiada, ¿no? Sí. ¿Cuánto no ha costado batirnos el cobre en la universidad, ¿no? Aguantando a tanto chafalmeja, ¿no? A tanta pobre persona, ¿no? Pues sí, todo esto hay que prodigarlo, porque estamos hablando de nuestra cultura, de la herencia que hemos recibido de nuestros padres y nuestros abuelos, y todos estamos obligados a luchar por ello. Es la educación la que lo lleva. Yo soy profesor de educación secundaria y de primaria también, y efectivamente no solo los pequeñitos, sino los grandes lo valoran. El uso del bucio se ha llevado de algunas escuelas, por ejemplo en la escuela de La Matanza, en Rogelio Botán se lo utilizaba, fue uno de los que introdujo ahí el bucio para llamar o terminar el recreo o empezar el recreo. También el uso del silbo también se está dando en algunas escuelas, no solo de La Gomera, también aquí en la isla de Tenerife, y esperemos que se haga también en otras islas y empiecen pronto, por ejemplo en El Hierro. Entonces, cuanto más se sepa en las escuelas, mejor se mantiene. Hay una frase muy importante que siempre dice Manolo, yo siempre la dejo para el final, pero la voy a adelantar un poco, que dice él que lo que no se conoce difícilmente puede amarse y defenderse y transmitirse, Manolo, claro, porque en muchos casos cuando se forma a maestros y profesores y no se les ha formado en el amor y en el conocimiento de la cultura tradicional, pues difícilmente lo van a transmitir. Entonces es importante que nuestro pueblo obviamente conozca las cosas para que pueda valorarlas, amarlas, defenderlas y por supuesto transmitirlas a las siguientes generaciones. Del libro poco más voy a comentar porque prefiero que Manolo comente más de cerca, pero de lo que llama poderosamente la atención tengo aquí algunos apuntes sobre las utilizaciones, y si vamos una por una, pues ya les digo que el libro es bastante gordo y no terminaríamos hoy, pero llama la atención la utilización del bucio. Él tiene recogido muchísimos testimonios, pero por ejemplo en el caso de la economía, o sea, funciones laborales, diversas funciones, tanto bueno, ya obviamente pastoreo, pero también la agricultura, la ganadería, la pesca, muchas funciones. También la utilización del bucio en la vida cotidiana, como por ejemplo lo que comentó él antes, que es avisarse de sucesos como la muerte de alguien, o simplemente para convocarse para un baile. O sea, te puede ser algo triste como algo alegre. Y hay que saber que, por ejemplo, en algunas de estas funciones los toques no tienen por qué ser igual. No se trata de tocar el bucio y ya está, porque hay toques que pueden variar en número de toques como en la duración de los mismos. 3 toques largos puede significar una cosa, 2 toques cortos puede significar otra cosa. Eso es un lenguaje en sí, y aunque son algo que está convencional previamente, pero tienen que conocerse para saber si lo que te están avisando es para ir a comer o para reanudar el trabajo, porque no es lo mismo. Y luego otra de las funciones del buzo ha sido, por ejemplo, el control social. Como ahora me está viniendo a la mente el margareo, como estaba comentando antes, porque precisamente lo que también se llama lloros o cencerradas, se trata de manifestaciones culturales donde son una especie de crítica pública a temas que sean, digamos, de crítica que en aquel tiempo se viera mal, como por ejemplo una persona que va a casarse con otra que bueno, había sido infiel, por ejemplo, o alguna persona que había cometido algún delito, alguna cosa mala, y entonces aprovechaban y aprovechando la noche tocaban el bucio, también usaban pues la voz para denunciar que esas personas pues no habían actuado correctamente, por lo menos para la sociedad de la época. Por tanto, el bucio era como parte de esa crítica. Otra de las funciones del... Sí, bueno, con respecto a eso, ¿no? Y después también para no intervenir demasiado, que esa especie de control social se hacía para criticar comportamientos que se salían de la norma establecida. Se criticaba a los viejos que se casaban, porque eso estaba mal visto, ¿no? Porque ocurría algo parecido a lo que sucedía en la manada de cabras, que si el viejo se casaba, la raza degenera. Por eso en la manada de cabras y de ovejas, a los machos y a los carneros los quitan cada 3 años, ¿no? Están padriando 3 o 4 años, luego los quitan, porque si continúan entonces la raza puede degenerar, ¿no? Puede aflojar. Por eso también en la manada humana se consideraba mal
También se criticaba sobre todo a los ladrones, ¿no? A la gente que robaba, ¿no? Siempre el robo en comunidades campesinas ha estado mal visto. Y sobre todo se criticaba a las mujeres de mala fama e incluso a los hombres que no eran fieles con las mujeres, pero sobre todo a las mujeres, ¿no? Eso no se perdonaba. Y eso en Canarias se conoce con diversos nombres. Por ejemplo, en el Hierro se le llama malgareo o margareo, pero aquí en Tenerife el término más común es tocar los bucios, porque esa práctica comenzaba tocando los bucios de noche, ¿no? Y luego se tocaban cacharros, se lanzaban voladores, se tocaban los bucios, e incluso también se decían frases, ¿no? ¿Qué le daremos a Peperrita? Y decían del otro lado, le daremos una costilla del burro para que haga una podona y siga robando hierba. Interviene sobre todo la gente joven. ¿Qué le daremos a Pepita? Y decían del otro lado, le daremos la pinga del burro, que es lo que le hace falta, para que coja fundamento. A veces la crítica era en prosa, pero también en verso. Cuando se casó don Silvestre Villarreal con 70 años, con una joven de 17 años, en el norte de la Isla del Hierro, en el Mocanal, también lo criticaron, ¿no? Los dos bandos, ¿no? Y eran jóvenes de la localidad y también venían jóvenes de otras localidades, sobre todo cuando el malgareo era muy fuerte, ¿no? Y a don Vicente, a don Silvestre, lo malgarearon utilizando el verso, ¿no? Y decía a un lado, te casaste con el viejo por la moneda, porque el viejo se va y ella te queda. Y decían del otro lado, te casaste con el viejo por hartarte de reír, le pusiste la cama en alto y no podía subir. Esa práctica, ese es un tema tremendo, ¿no? Y le voy a decir una cosa, cuando nuestros antepasados fueron a Cuba, también lo llevaron a Cuba. Y eso en Cuba se llama fotutera, porque al bucio en Cuba lo llaman mayormente fotuto o fututo. Todavía hoy en la isla de La Palma, este instrumento es conocido de dos maneras, bucio y también fotuto, ¿no? También se mantiene. Y ese es un tema impresionante. El año 1977 en París hubo un congreso sobre eso, ¿no? Y 4 años más tarde, bueno, en la Europa occidental dicen el charivari, y 4 años más tarde se publicó un libro de 448 páginas que recogió los resultados de las ponencias que se pusieron en ese congreso, ¿no? Ese fue uno de los aportes que hicieron también nuestros antepasados cuando emigraron a Cuba, ¿no? Y eso también está recogido en la literatura antropológica. Y como antes dijo David, ¿no? Estos son bucios de origen cubano, traídos, por ejemplo fue traído de Cuba aquí, que es el bucio que toca mi nieto Adai, que está ahí en plan modernito, jugando con el móvil, ¿no? Y lo tocaban, ¿no? Muchas veces nuestros emigrantes, cuando regresaban a las islas, también trajeron bucios, ¿no? Doña Arminia, de Tieno Alto, todavía conserva el bucio que trajo su padre. Y Antonio Fuentes García, de Los Realejos, él guardaba el bucio que fue encontrado en un ropero viejo, en una finca del Valle de Orotava, ¿no? Esto es un mundo tremendo. La fotutera, ¿no? Los fotutos, todavía en La Palma, más que bucio le dicen fotutos, porque también los nombres de este instrumento varían también según sean las diferentes islas del archipiélago, ¿no? Hay también una riqueza lexicológica algo fuera de serie, ¿no? En cuanto a palabras, ¿no? En cuanto al tema de las palabras. Pues ahora cualquier interviene. No, pero sí, algunas cosas más hay que abordar, pero tengo una pregunta. ¿Va a haber turno de preguntas después? Sí, yo no da. Es que iba a hacerle una pregunta, pero no sabía que... Vamos a acabar la presentación, pero luego se me ocurre, sí, porque se me acaba de venir una cosa en la mente de cuando yo era pequeño en Guima, pero ya después te comento. Bien. Sobre bucio. Bueno, ya Manolo comentó algunas de las funciones, pero alguna de las que todavía no hemos hablado bien es sobre las celebraciones festivas, el uso del bucio en celebraciones festivas. Tremendo. Y también musicales, también el bucio como instrumento musical, acompañando tajarastes, por ejemplo.
y otras aplicaciones que el lector puede ver aquí cuando, si adquieren el libro, porque tiene otras muchas aplicaciones del bucio. Pero aparte de las aplicaciones que ha tenido el bucio y en los usos que ha tenido entre nuestros antepasados, pues también el bucio ha dejado en Canarias algunos topónimos, ¿verdad? Si no me equivoco. Si quieres comentar alguno, Manolo. Sí, bueno, primero antes que los topónimos voy a comentar el tema de la fiesta. El bucio está presente en una gran cantidad de fiestas, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el entierro de la sardina, que la sardina de antes no era como la sardina de hoy, ¿no? Porque hoy se sacó un pescadito, ¿no? Un chicharrito, ¿no? Eso no ocurría antes. La sardina de otro tiempo era una sardina machanguesca, ¿no? Antropomorfa. Era un machango hecho con ropas viejas y relleno con paja, con fajín o lo que sea, ¿no? Siempre había una persona en el pueblo que se encargaba de confeccionarla, salía muy barata, 4 perras, porque la sardina de costo era millonada, no casi nada, ¿no? Ese es un tema que también valdría la pena recuperar. Y la gente de la cultura del Ayuntamiento de Candelaria que está aquí hoy también debería promoverlo y también investigar ese asunto. ¿Cómo era la sardina otro tiempo? Era una sardina machanguesca, ¿no? Entonces siempre había una persona que se encargaba de hacerla, o un grupo de personas, y ya al atardecer, al anochecer, iban a la casa de ellos, cogían la sardina, se la montaban a la pera de uno, o sobre un macho cabrío, o sobre un burro, y con cacharro, con buzo y demás, recorrían las principales calles de la población, cantando la coplilla que dice: la sardina se murió, ¡jo, jo! Y la fueron a enterrar, ¡jo, jo! 25 palanquines, ¡jo, jo! Un cura y un sacristán, tocando cacharros, tocando bucios y demás. Adai, toca la sardina. Abuelo la canta y tú la tocas. Venga. Venga. La sardina se murió, ¡jo, jo! Y la fueron a enterrar, ¡jo, jo! 25 palanquines, ¡jo, jo! Un cura y un sacristán, ¡jo, jo! Eso lo hacían no solo en el Hierro y en todas las islas con la coplita esa. Y hay distingos, ¿no? En algunos pueblos no se preparaba la sardina, no se quemaba la sardina, o por ejemplo en Teno Alto no hacían la sardina. En algunas poblaciones, como es el caso de Tigaiga, en Los Realejos o Masca, lo que hacían era derriscar la sardina, la lanzaban al barranco, que era también otra forma antigua de morir. Pero en la mayor parte de los pueblos lo que hacían era quemar la sardina, ¿no? Eso se hacía de noche, ¿no? Y siempre en un lugar que se viera, porque la sardina simboliza el mal, para que el pueblo viera de qué manera se erradicaba el mal. Y con respecto a la sardina era vista como el mal, en ocasiones como el mal en general, el mal en abstracto, ¿no? Pero otras veces se concretizaba. Eso quiere decir que si el cura del pueblo era un cabroncete, o si el alcalde no cumplía, la cara de la sardina se la hacían aparentar con la cara del alcalde, con la cara del cura, del cobrador de la contribución, etcétera, etcétera. Eso explica por qué razón ya no se utiliza la cultura tradicional, porque los alcaldes y demás temen que su cara, que su jeta, aparezca representada en la cara de la sardina, ¿no? Pero deberíamos recuperar la sardina tradicional. Y, por ejemplo, en las hogueras de San Juan, en torno a las hogueras de San Juan, pues también se tocaban los bucios, ¿no? Y se cantaba y demás, ¿no? Y en el Palmar había una tradición, la tradición del oso, que es una tradición propia del carnaval. El oso se sigue sacando en muchos lugares de la península ibérica, del norte de la península ibérica, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y demás. También se hacía en el Palmar. Iba el oso con sus pellejas, con su cara, que era un cráneo de cochino disecado, iba amarrado con 2 cadenas, lo llevaban entre 2. Luego otro llevaba una cesta donde recogían los huevos que la gente le daba, ¿no? Y después otro tocando el bucio. A eso le decían los gritos del oso. Y el bucio en representaciones festivas, eso es un mundo, ¿no? Un mundo tremendo. A mí también me gusta un montón lo que ocurría en Buenavista del Norte el último día del año, el 31 de diciembre. A eso se le llamaba cortar el rabo al año viejo. Entonces, el día 31, a las 12 de la noche, quien quería, con un revólver, muchas veces traídos de Cuba, o con una escopeta, pegaban tiros al aire.
que en muchas ocasiones eran 12, que simbolizaban los 12 meses del año. Cuando no había munición o cuando no había un revólver o una escopeta, eso se hacía tocando el bucio, ¿no? 4 veces, 5 veces, y lo más propio, 12 veces, ¿no? La simbolización de los 12 meses del año. Y después la presencia del bucio en otras manifestaciones festivas, lo pueden ver en el libro, ¿no? Es un dato muy bonito, ¿no? Muy precioso, ¿no? Y eso lo hemos hecho hablando con la gente. Porque como te digo, David, el primer libro tiene 80 páginas. Este tiene 252 páginas. Y ha sido un trabajo muy curioso. Y el libro se ha debido a la gentileza de las personas mayores. Sin ellos, sin nuestros maestros y maestras de la tierra, eso no hubiese sido posible, ¿no? Esto es una riqueza. Y ese es el gran valor de un trabajo como este, los libros de Manolo, que por suerte tengo el privilegio de contar con bastantes en casa. Se trata de oralidad, el manejar, y no hay más que oír a Manolo cómo es de comunicador, para saber también cómo es escuchando, porque hay que escuchar a las personas y saber plasmarlo, y por eso, y como tiene una cabeza privilegiada, pues por lo que puede transmitirlo, escribirlo y nosotros disfrutar de esto, y al mismo tiempo pues tratar de conservarlo, y las personas instituciones que quieran revalorizar esto, pues tenemos aquí una buena herramienta. Antes comentaba de las múltiples utilizaciones que ha tenido el bucio en nuestra sociedad. Dichos, coplas, me faltaron también nombrar, anécdotas relacionadas. Ahora mismo me estoy acordando de la lectura de tu libro, Manolo, me llamó la atención, si lo puedes comentar, el uso que se le daba en el hierro en la llamada, si no me equivoco, curva de la bocina, se llamaba así, sí, que dejaban un bucio común, ¿no? Un bucio colectivo, si no me equivoco. Sí, eso era en la vuelta de la bocina. La vuelta. Sí, porque, bueno, ese era el camino que va desde Sabinosa a la dehesa comunal. De Sabinosa a la dehesa comunal hay 2 horas de camino. Y casi siempre los pastores subían juntos, porque Sabinosa, lo mismo que el Pinar, durante muchos años fueron pueblos pastoriles. La mayor parte de la gente se dedicaba al pastoreo. Entonces subían todos juntos y bajaban juntos. O sea, cuando llegaban a la vuelta de la bocina es porque en el hierro a los bucios se le llama bocina, no bucio, ¿no? La palabra más empleada es bocina. Raramente se habla de bucios en el hierro. Y allí había una bocina escondida, la tenían guardada allí, ¿no? Entonces, cuando el grupo de pastores llegaban a la vuelta de la bocina, pues tocaban para que los parientes del pueblo supieran que ya ellos están pasando por allí. Y cuando regresaban de la dehesa comunal, en la vuelta de la bocina, volvían a tocar el instrumento. Y entonces ya las mujeres del pueblo sabían, ¿no?, que sus esposos, que sus hijos regresaban, y entonces ya ponían las papas al fuego. Iban preparando el conducto, ¿no? La vuelta de la bocina. Son ejemplos de bucios colectivos, de bucios pertenecientes a la comunidad. Porque lo más común era que cada uno tuviera el bucio, y el bucio se cuidaba. Ahí me dijo una vez Baldomero Cabrera, de la Santa, en Tinajo, me dijo, es que para nosotros, para los pescadores, era más importante el bucio que la comida. Eso me lo dijo él, porque el bucio se utilizaba para un montón de cosas. Incluso cuando había neblina se tocaba el bucio, para evitar que otro barco chocara con el de ellos, ¿no? Por eso en el yacimiento romano de la isla de Lobos también han aparecido un montón de restos de charonia, ¿no? De restos de bucio, porque también los pueblos de la antigüedad, desde el Neolítico, recurrieron a este artilugio, ¿no? Había que utilizarlo contra la neblina, o bien cuando estaban pescando, si tenían algún fallo, pues tocaban el bucio para que la gente fuera a auxiliarle. Y cuando estaban regresando a tierra también tocaban el bucio para que fueran a ayudarle a varar el barco. Y cuando el comprador de pescado no había hecho acto de presencia, también tocaban el bucio para que el comprador fuera a recoger el pescado y luego venderlo por los pueblos próximos, ¿no? Es todo un mundo, ¿no? Es decir, también la vinculación del bucio con el mar es un tema muy interesante, ¿no? Tremendo. Estamos hablando del instrumento más utilizado en Canarias y del instrumento más utilizado a nivel mundial, fíjense bien. El bucio empezó a utilizarse durante el Neolítico y todavía hoy lo siguen empleando en Japón, en China, en la India, en los archipiélagos del Índico y del Pacífico,
pues son pequeñas islas con mucha correntía, hay que buscar auxilio. Después en la península ibérica se ha tocado hasta hoy, y luego en América, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Cuba. Ahí el bucio no ha dejado de sonar, ¿no? Hoy menos que antes, porque hoy tenemos móviles, como mi nieto, ¿no? Está fajado al móvil, ¿no? Pero antes, como no había ni móvil ni nada por el estilo, entonces ¿cuál era el recurso muchas veces? El bucio. Y los bucios se cuidaban, había que cuidarlos porque se dependía de ellos. Y cuando se iba, por ejemplo, del Golfo a Valverde, el bucio se llevaba dentro de la talega para evitar que se rompiera. Porque era un utensilio fundamental, ¿no? Esencial, ¿no? Y aparte, eso dejó en nuestra sociedad, como antes te comentaba, te quería decir, si recordabas alguno de esos topónimos de lugares donde se quedó el nombre de bucio, precisamente porque nuestra sociedad lo valoraba. Sí, ¿saben lo que es un bucio, no? Un bucio es una cueva estrecha, eso se le llama bucio, ¿no? Bueno, estrecha o anchita, ¿no? En el mar del Carrizal, cerca del mar del Carrizal, porque en las islas hay un mar grande que es el océano. El océano, como dicen los poetas populares, ¿no? Como decía Valentín García Machín, un poeta herreño que vive desde hace años en San Miguel, ¿no? Y al lado de ese mar grande hay también mares pequeños, el mar de Masca, el mar del Carrizal, el mar de Juan López, de Teno y demás, ¿no? Entonces, cerca de esos mares había bucios, y uno de los bucios del Carrizal es el que se conoce como el bucio cagado. Y el bucio cagado porque allí anidaban las pardelas y la gente muchas veces iba a recoger sus deyecciones para emplearla en la bonificación de las tierras, ¿no? Entonces, la voz bucio a veces se refiere a esa pequeña oquedad. Está también el bucio en la oreja. Te mando un estampido en el tronco el bucio que verás, coño. Porque el canalillo del aparato auditivo recuerda también la forma que tiene el bucio pétreo. Pero el bucio a veces es otra cosa. Francisco Molina Herrera, que es de Valleguerra, y que es un señor que vive todavía, tiene 69 años, tampoco es tan mayor, y que aprendió mucho con su padre, con su abuelo y con su bisabuelo. Él nos contaba que entre Tegueste y Valleguerra hay un sitio que se llama El Bucio. Está ubicado a 500 metros de altitud, y desde allí se ve todo el norte de Tenerife, gran parte del norte del Tenerife. Ese lugar servía para vigilar, porque antes se montaba el servicio de vela o vigilancia, y cuando venía algún barco más o menos dudoso, se tocaba el bucio. Entonces, a ese lugar lo llaman el bucio porque desde allí se hacía eso. Sin embargo, otras veces la voz bucio está relacionado con esa cuevita que hay en un lugar determinado, cuevita que tiene 5 metros, 10 metros o más, ¿no? Y que siempre es muy estrecha, ¿no? Por el tiempo que nos dieron para la presentación, digamos que podría dejar así, pero como nos dijeron que teníamos un turno de preguntas, yo creo que si podemos dar paso al público por si tiene. Y el tema también, perdona David, como él también nombró el tema en el folclore, también es muy interesante. Hay, por ejemplo, décimas y hay también coplas relacionadas con el bucio, ¿no? Que hablan del bucio. Hay una copla que dice, toca el bucio capataz, que es la hora de despedir, porque el sol está saliendo, porque el sol se está poniendo y la luna quiere salir, ¿no? Es lo que dice esa copla, ¿no? Y es una copla que habla del capataz, del encargado de la gran propiedad, ¿no? Grandes propiedades había en todas las islas, pero en las islas más occidentales, Gran Canaria, La Gomera, Tenerife, La Palma y el Hierro, ahí se tocaba el bucio, ¿no? Sobre todo en las grandes fincas y en las fincas de plátano. Y el encargado de tocar el bucio era el capataz, ¿no? De ahí la copla, ¿no? Toca el bucio capataz, que es la hora de despedir, que el sol ya se está poniendo y la luna quiere salir. Porque el bucio en la finca, en los empaquetados y también en la cumbre, se tocaba ahí a las 8 de la mañana para que los peones entraran a trabajar. Eso ocurría en los empaquetados, en la cumbre y también en las grandes propiedades, sobre todo en las fincas de platanera. Después a las 12 para que los peones fueran a almorzar. A la 1 para que volvieran a trabajar. Y a las 5 de la tarde para despedir, ¿no? Para soltar.
y casi siempre se daban dos toques largos, ¿no? Y eso lo hacía, como antes les dije, el encargado, bien a alguno de sus hijos o bien a uno de los peores designados para llevar a cabo ese cometido, ¿no? Y eso ocurrió en nuestras islas hasta los años 50, ¿no? Hasta los años 50 en las grandes propiedades se tocaba el bucio, ¿no? Para avisar a los trabajadores. Luego, cuando aparecieron los pitos, se tocaba el pito. Y más tarde, cuando aparecieron las sirenas, se empezaron a tocar las sirenas, ¿no? ¿Cuánto más hermoso y más tradicional no es el toque del bucio que el pitito o que la sirena, ¿no? Pero nosotros, como siempre, estamos medios afranchutados y nos dedicamos a copiar las modas extranjeras, pensamos que eso es mejor que lo nuestro. Y por esa razón el bucio se relegó y dejó de utilizarse en las grandes propiedades, ¿no? En el Valle de la Orotava, ahí está Amílcar Fariña, él lo sabe, también ha recogido datos. Esa era una cuestión que es muy, muy latente, ¿no? Lo de tocar los bucios temprano y para que la gente entrara a los empaquetados. El bucio en Canarias, casi nada, ¿no? Tanta información. Lenguaje y cultura, está claro que es un medio de difusión, de información, un medio también de comunicación, pero hay toda una cultura en torno al bucio, todo. Incluso hasta la misma manera de elaboración, no lo hemos comentado, pero saber cortar tiene sujetos, no es cualquier corte. Saber soplar también, no se sopla normal, se sopla como un instrumento de viento metal, o sea, hay que hacer vibrar los labios, no lo puedes tocar como si fuera un clarinete, habría que vibrar como por ejemplo una trompeta o un trombón, ¿verdad? Y el tono, la altura del tono depende obviamente del recorrido, el tamaño que tenga el bucio. Un bucio pequeño obviamente hará un sonido más agudo que un bucio grande como el que tenemos ahí. Sí, este bucio que ustedes ven grandote, ¿no? Porque el bucio, aparte de materia, es también sentimiento, ¿no? Con los bucios se transmiten sentimientos. Y hay grandes tocadores de bucio. Sí, grandes tocadores. Y después también los bucios se han utilizado para adornar. En el patio de las casas, entre las macetas, encontramos bucios. También en las esquineras, en el altar doméstico de la casa, sobre la mesa, ¿no? También bucios utilizados como sobremesa, como centro de mesa. Se le da un corte por aquí, por la parte inferior, y eso se mantiene ahí dispuesto encima de la mesa, ¿no? Y luego expresarse, bueno, este bucio es uno de los 7 bucios que nos mandaron desde la Santa, dos pescadores amigos nuestros. Hay una muchacha, Susi, una alumna mía holandesa, que es también de Lanzarote, y yo la mandé a hablar con esos 2 pescadores, con Wenceslao y con Baldomero, y ellos cogieron una bolsa y metieron en la bolsa los 7 bucios, ¿no? Me los mandaron para Tenerife, ¿no? Y me dijo una vez también un señor de arriba del tanque, ¿no? Se ve que ustedes lo aprecian mucho, lo aprecian bastante, ¿no? Me mandaron 7 bucios. Y para evitar que los bucios se rompieran, ¿saben lo que hicieron? Cogieron algodón y lo forraron uno por uno. Y lo metieron dentro de la bolsa. ¿Y saben cómo consiguieron el algodón? De una bala que hace 30 años encontraron flotando en el mar. Una bala de 300 kilos que la encontraron flotando, ¿no? Ese algodón todavía lo tienen y ellos tuvieron la gentileza de forrar los bucios y de mandarlos para acá, para Tenerife, ¿no? Entonces, los bucios, aparte de lo material, indican también sentimientos. El día 14 de junio del año 2017, una señora del Hierro, en este papelito que ustedes ven, puso dentro una estampita de la Virgen de los Reyes y un bucio pequeñito, ¿no? En el Hierro a los bucios pequeñitos les llaman galanas. Y después también escribí una notita dentro, ¿no? Escribí una notita, porque sus padres y nosotros teníamos una gran amistad. El padre de ella fue uno de los más grandes folcloristas que ha tenido la isla del Hierro, Gregorio Padrón, ¿no? Y ella escribió esto, dice: esta galana tan linda quiero que le acompañe y nuestra patrona en el nombre de mis padres, ¿no? El bucio es materia, ¿no? Sirve para cumplir un montón de cometidos, pero el bucio es también sentimiento, ¿no? Es corazón, ¿no? El cariño, el aprecio, la estima, pues también se han prodigado a través de los bucios. Y esto es un bucio muy, muy curioso, que también me lo regaló un amigo mío. Y yo le dije: no, muchacho, no me regales ese bucio, que ese bucio lo encontró tu padre, no me lo regales, por favor.
también hablé con él el otro día porque le mandé el libro, porque nosotros a todo el mundo le mandamos el libro, a todos los maestros y maestras de la tierra que nos han ayudado, ¿no? Y dije, Samuel, el bucio cuando tú quieras me lo dice y yo te lo devuelvo, ¿no? Y él me dijo, no, donde está mejor es en tus manos, ¿no? Y este bucio se lo encontró el padre en una cuevita en el Charco Azul, en los Llanillos, en la costa de los Llanillos, en el Valle del Golfo, dentro de una cueva. Este bucio chiquitito tan precioso, ¿no? Y estaba en la cueva y lo tenían para avisar a los pescadores de cartuchos cada vez que aparecía la Guardia Civil, ¿no? Se los alertaban a través del bucio y luego muchas veces llevaban a cabo lo que comentamos un momentito, ¿no? Que silbaban, ¿no? Silbaban, tengan cuidado que viene la Guardia Civil, y la gente se escondía. Y no utilizaban los cartuchos por capricho ni nada por el estilo, sino porque el hambre es muy fea, ¿no? Y había que subsistir. Entonces el procedimiento para conseguir algo de dinero y algo de comida era bajar al mar e intentar capturar el pescado con la ayuda de cartuchos, ¿no? Pues cada bucio tiene su historia, la historia de los bucios, ¿no? Un ser tan precioso al que tanto le debemos, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, ¿no? Que en Canarias es el instrumento más utilizado y lo mismo ocurre también a nivel mundial, a nivel de todo el mundo, ¿no? A nivel del planeta. No sé, ¿tenemos tiempo de alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Primero él, después Gonzalo y después... ¿Puedo contar una historia muy pequeñita? Sí, claro. Sí, yo iba a decir más cosas, pero no, ¿sabe? Bueno, creo que este año, también me lo han dicho los viejos del Palmar, porque yo vivo en el Palmar hace más de 20 años, y me lo han dicho, dice, don Manuel, nunca hemos pasado tanto frío como este año, ¿no? Hace una cosa increíble, ¿no? Hemos pasado un frío algo fuera de serie, ¿no? Nosotros ayer que fuimos a la farmacia, por fuera de la farmacia hay un banco que hoy se llama la Moncloa, pero que en otro tiempo se llamaba La Esquina. Y como es un lugar caldeadito, pues la gente allí va, los viejitos sobre todo van a hablar y a calentarse las manos. Y es un foro de historia oral tremenda, ¿no? Y se aprende un montón. Pues ayer cuando yo salía de la farmacia estaba sentado un maestro de la tierra que aparece fotografiado en la página 74 y que se llama Domingo González Lorenzo. Él es conocido como Kiko, ¿no? Como Kiko el Gavilán, lo llama la gente, ¿no? Pero yo nunca lo he llamado Gavilán y nunca le he preguntado que por qué lo llaman el Gavilán, ¿no? Y él tiene 87 años, ¿no? Kiko, ¿no? Él me ha informado un montón de cosas, ¿no? Y hablando con él, como está sentado allí, me senté un rato para hablar con él y para calentarme las manos, como hacen los viejos, porque el frío ha sido muy intenso, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y yo le dije a Kiko, pues también le di el libro, se lo regalé así un par de semanas. Y le dije, Domingo, ¿el libro qué le pareció? Dice, tremendo y tal, ¿no? Se lo enseñé a mis hijas, ¿no? Les gustó un montón. Y yo siempre se lo digo, si quiere otro más, Domingo, yo se lo regalo, ¿no? Y el otro día cuando me llamó por teléfono don Benito, un señor mayor de la Cruz del Camino, cerca del Amparo, que tiene unos 20 y pico años, él medio lo puso la hija a hablar conmigo y estuvimos hablando del libro y me dijo que el libro le había encantado, ¿no? Que le había gustado un montón y que cuando quisiera que fuera por la casa, ¿no? Y en esas ocasiones muchas veces las lágrimas se le saltan a uno, ¿no? Y hablando con Kiko, yo le dije dos cosas, ¿no? Le dije, Domingo, a mí lo único que no me ha aburrido en la vida ha sido hablar con la gente mayor. O sea, porque yo me he aburrido de un montón de cosas. Ni se imaginan de cuántas cosas, ¿no? Pero hablar con la gente mayor, eso me apasiona, ¿no? Y lo que decía David, ¿no? Que con las personas mayores hay que hablar sintiendo las cosas. Pues si vas en plan tal, ¿no? Desmayándote y el carajo, te mandan para la puñeta, ¿no? Y yo me emociono cada vez que me cuentan las cosas, ¿no? Y se lo dije, Domingo, una de las cosas, bueno, la única cosa que no me ha aburrido en la vida es hablar con las personas mayores. Y después también le dije a Domingo que mucha gente me ha dicho eso, pero muchacho, ¿a ti cómo se te ocurrió escribir un libro sobre el bucio, no? Y le dije, Domingo, pues hablando con un montón de gente. Y él me dio una frase que sintetiza lo que es cualquier proyecto de investigación, ¿no? Y me dijo, Domingo, el roce hace la cosa. Fíjense ustedes, con 4 palabras
él resumió lo que es la investigación, ¿no? El roce hace la cosa, rozarse con la gente, hablar con la gente de forma cariñosa, ¿no? Y eso posibilita que investiguemos y que sigamos publicando libros. Y es una pena que no se prodiguen más libros, ¿no? Porque en Canarias sobre cultura tradicional se pueden publicar no 20 libros, miles y miles de libros, ¿no? Con cada planta se puede escribir un libro, y lo sabemos por experiencia, con cada animalito, con la vida de cualquier persona, con un montón de detalles, ¿no? Y a veces nos aburrimos y tal, y eso, ¿no? El libro, la síntesis, ha sido tremenda. Esto lo empezamos nosotros nuestra tesis doctoral, que trata sobre el pastoreo en la isla de Hierro, como dijo antes María José, la empezamos el año 1976 y la presentamos el año 1992. Estuvimos 17 años preparando la tesis doctoral. No porque todo el tiempo estuviéramos con ella, sino porque uno se entretiene mucho. Y entonces aparecía el tema del mataculebra y dejamos la tesis doctoral y abordamos el tema del mataculebra. Entonces, en esos 17 años, aparte de hacer la tesis doctoral, nosotros publicamos 15 libros, ¿no? 50 artículos de revista, ¿no? Pero tenemos siempre eso, ¿no? Que siempre es bueno también entretenerse, ¿no? Y despistarse, ¿no? Porque con el tiempo también las cosas se van viendo mucho mejor. Eso ocurrió, la tesis doctoral la presentamos el año 92, y 5 años más tarde, el año 1997, preparamos un artículo de periódico que lo enviamos al Día y que se publicó en el Día, ¿no? El título fue Cultura y lenguaje de las bocinas en la isla del Hierro, ¿no? Una hoja de periódico. Y unos cuantos años después, el 2010, la gente de San Juan de la Rambla, los que habían empezado el razonar del bucio, porque el razonar del bucio empezó a hacerse el año 2009, pues bien, ellos el año 2010 quisieron que yo fuera a dar una conferencia, ¿no? Y di la conferencia allí en la plaza pública, también la gente muy atenta, y pasamos un buen rato. Y entonces los rambleros nos dijeron, coño, ¿y por qué no preparas un libro, ¿no? Para publicarlo, ¿no? Y no es que estuvieran todo el día detrás de mí, sino que ya a principios del año 2017 me lo recordaron, y nosotros el año 2017 acabamos el librito y lo presentamos, ¿no? Cultura y lenguaje del bucio en Canarias, que es un libro que tiene 80 páginas. Y a partir de ahí, pues empezamos a hablar también con un montón de gente, fuimos a las diferentes islas del archipiélago y eso permitió que nosotros publicáramos el libro que hoy estamos aquí presentando, ¿no? Que es un libro del cual me siento bastante contento, ¿no? El bucio en Canarias. Y seguro que hay cosas que a lo mejor hay cosas que a lo mejor no están recogidas, manifestaciones en las cuales se toca el bucio, ¿no? En una siguiente edición. Sí, pero sí es verdad eso, ¿no? Sí es verdad que de todas maneras los toques de esas posibles otras manifestaciones, porque creemos que lo recogimos todo, casi todo, eso se puede valorar en otra edición, ¿no? Y los toques son más o menos lo mismo, ¿no?